Hola, profesor. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el día y hora que lo vea. Bienvenido a la prueba número 2 de la asignatura de hardware, la cual va a consistir en instalar un sistema operativo y realizar una serie de pasos puesta en un archivo PDF. Para eso, vamos a abrir VirtualBox. La máquina ya se encuentra instalada. En el archivo PDF, en el punto 1, usted pide 10 GB y 1 GB de memoria RAM. Para una optimización, nos vamos a configuración y nos fijamos que la máquina tiene de almacenamiento 40 GB y 3 GB de memoria RAM. Esto para que funcione de una mejor manera. En el paso 8, que es agregar un disco, y en el paso 13 también pide agregar disco. Esos discos se agregan aquí mismo. Lo vamos a hacer de inmediato para no después estar apagando la máquina, para que sea de una manera más fluida este tutorial. Entonces nos vamos a almacenamiento. Aquí seleccionamos el más, creamos disco virtual, siguiente, y aquí seleccionamos el tamaño del disco, que era uno de 5 GB y el otro era de 35. Entonces aquí le vamos a cancelar porque eso ya está hecho. Y si queremos corroborar el tamaño del disco, vamos a la configuración, almacenamiento, y nos fijamos que, como decía, el disco es de 40, el otro disco es de 5 GB y el otro es de 35. Una vez dicho esto, nos vamos a ir a iniciar la máquina. El segundo paso es crear cuentas de usuario. Al iniciar una máquina virtual o al instalar un sistema operativo, siempre pide crear un usuario nuevo. En este caso, el primer usuario que se crea va a ser Rubius. Se creó Rubius y al ser el primer usuario, ese usuario de por defecto lleva la condición de ser un usuario administrador. Por ende, si nosotros vemos aquí la máquina virtual, bueno, nos vamos a dar cuenta que los dos perfiles ya están creados. Pero les voy a enseñar cómo te puede crear más perfiles. Más perfiles de usuario y con diferentes, digamos, privilegios. Aquí vamos a Rubius. Colocamos la contraseña. La contraseña que se dejó por defecto fue del 1 al 8, que es una contraseña bastante insegura y que se recomienda por nada del mundo colocar para nada. En caso que necesitamos crear cuentas de usuario, como la de editor, vamos a inicio, seleccionamos acá. Acá dice administrar. A ver. No, en esa opción no es. Administrar otra cuenta, perdón. Y aquí permite crear las cuentas que necesitamos. En este caso se creó la de editor, que es un usuario estándar. Bueno, para hacer el resto de los pasos, vamos a ir a escritorio remoto. ¿Y esto por qué lo vamos a hacer así? Lo que pasa es que la pantalla se ve muy pequeña, entonces así lo vemos mucho más sencillo. Como les decía, aquí está la cuenta Rubius y la cuenta editor. Usuario estándar, usuario administrador. El siguiente paso, nuestro archivo PDF, será configurar el escritorio remoto. Así que, bueno, aquí en esto lo acabamos de hacer. También otro paso, vuelvo atrás, perdón. Sería agregar un grupo. Para agregar un grupo, nos vamos a inicio, equipo, y nos vamos a administrar. Y aquí dice usuarios y grupos locales. Seleccionamos grupo. Y acá se creó el grupo, con el clic derecho, grupo nuevo, se creó el grupo de edición. Y para agregar usuarios dentro de los grupos, se selecciona el grupo y dice agregar a grupo. Y aquí agregar. Y aquí es donde se agregó el usuario editor. Eso viene siendo el punto 2. El punto 3, como les decía,
es conectarse por escritorio remoto, que es lo que estamos conectándonos actualmente. Para conectarse por escritorio remoto, habría que iniciar el inicio acá del sistema operativo anfitrión, colocar escritorio remoto y digitamos la IP del computador de la máquina virtual. ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero vamos a hacerlo. Nos vamos a conectar para que vea todo el paso a paso. Vamos a iniciar sesión con la cuenta de Rubius. Una vez hecho esto, nos vamos a equipo, clic derecho. Dice configuración de acceso remoto. Aquí por defecto viene prohibida las conexiones. Por ende se puede seleccionar acá para que todos puedan acceder, se pueda conectar vía remota. O la opción de abajo que se pueden seleccionar usuarios en específico. Entonces una vez habilitada la opción, ¿cómo nos conectamos? Primero tenemos que saber la IP del computador. Nos vamos a inicio cmd, digitamos el comando ipconfig. Vemos que el IP v4 es 192.168.120.115. Entonces ahora, para conectarnos vía escritorio remoto, nos vamos al equipo anfitrión, escribimos escritorio remoto, digitamos la IP del computador, nos va a pedir las credenciales que ya las ingresé, que en este caso es la cuenta de Rubius más la contraseña, y le damos que sí, y ahora nos vamos a conectar, como le decía anteriormente, a la cuenta, al computador a través del escritorio remoto. Eso pertenece al punto 3. El punto 4 es levantar el servicio HTTP y crear la página web. Para eso, para poder activar un servicio, nos vamos a panel de control, puede ser, a programas, programa y características, activar características de Windows. Aquí va a desplegar el listado de características y el Internet Information Service hay que habilitar las funciones. Entonces al agregar estas funciones en nuestro disco duro, en el disco C, donde está el sistema operativo, se agrega esta carpeta, donde aquí está almacenada la página web. La página de web es este texto. Entonces, ¿cómo podemos corroborar que la página web está funcionando? Es muy simple. Vamos al navegador. Dentro del navegador, digitamos en la dirección de URL http:// localhost página.html, que fue el nombre que se le dio a la página web. Hacemos clic o enter y nos muestra que la página web está creada. ¿Cómo podemos corroborar si nos podemos conectar a esa página web a través del computador anfitrión? Entonces minimizamos acá, nos salimos del escritorio remoto, vamos al navegador web y si cortamos, que es la misma URL, en este caso colocamos http:// la IP del computador de la máquina virtual, mejor dicho, 192.168.120.115/ y el nombre del archivo, que es página HTML. Entonces, si nos damos cuenta del computador anfitrión, pudimos acceder a la página web que está almacenada en la máquina virtual. Sé que esta es la segunda prueba de hardware de Patricio Mañán Aranguis. Dicho eso, el punto 4, el punto 5 ya se realizó. El punto 6 también, que cuando revisamos ahora recién con el computador anfitrión que no pudiéramos conectar a la página. El punto 7, se debe instalar una impresora Okidata. Entonces para eso nos vamos también. Dice que además que el usuario editor se asigne permiso de solo imprimir, el usuario Rubius tenga permiso para administrar documentos. Entonces todo el resto de la prueba la vamos a hacer a través del escritorio remoto para que se vea de una mejor manera. Entonces nos vamos acá, inicio,
dispositivo de impresoras. En este caso ya se instalamos la impresora, pero para instalar una nueva se agrega impresora. Tenemos la opción de impresora de red o impresora local. Impresora local puede ser a través de un puerto LPT1, un puerto COM, un puerto USB. En este caso, como es caso de prueba, se agrega la impresora, se selecciona el puerto y se da siguiente hasta que la impresora se instale. Para dar permiso específico, una vez instalada la impresora, se hace clic derecho, propiedades, eso es seguridad. Nos podemos ver que el editor tiene acceso a imprimir y acceso a Rubius a administrar documentos, como se solicita en el documento PDF. El siguiente paso a realizar es agregar un disco duro nuevo que se hizo al principio, que se agregó un disco duro de 5 GB junto con el del punto 13 que es de 35 GB, que aquí está mal, según lo visto en clase, fue solamente un disco duro y era de 35 GB. Entonces una vez hecho eso, esto como les decía, lo podemos corroborar una vez más, que el disco duro fue agregado en almacenamiento, el disco de 5 GB se encuentra ahí y el disco de 35 también está ahí. Entonces el punto 8 se encuentra realizado. En el espacio disponible agregar 2 unidades lógicas. Entonces para eso, ¿qué hicimos? Fuimos a inicio, equipo, clic derecho, administrar, administrador de discos, y una vez cuando uno instala, digamos, desde VirtualBox el disco duro, los discos vienen sin formato. Entonces lo que decimos nosotros acá, los volúmenes, por ejemplo este que es de 5 GB, como viene sin volumen, nosotros le damos clic acá y le damos un nuevo volumen. Y ahí esos volúmenes se asignaron según lo solicitado, que fue la letra N de 2 GB en FAT32 y el resto en NTFS. Y se creó la carpeta en N. Entonces vamos a corroborar que el N sea de 2 GB y el M sea de 3. Entonces, no, ¿cómo podemos corroborar eso? N es de 2 GB y el otro es de 3. En este caso era de FAT32 y NTFS. Pero en el punto 10 nos pide, también pide crear la carpeta de datos en N. Carpeta de datos en N. ¿Cómo podemos corroborar eso? Buscamos la letra N y está la carpeta de datos creada. Y también se pedía convertir o formatear, en este caso, el disco N de FAT32 a NTFS. Si nos fijamos, el disco ya se encuentra en formato NTFS. ¿Cómo se hizo eso? Nos vamos a CMD. Una vez dentro, colocamos DixPart. Le damos a que sí. Luego de eso, colocamos list disk. Aquí nos muestra los discos que se encuentran disponibles. En este caso 40, 5 GB y 35 GB. Seleccionamos Select Disk 1 en este caso. Seleccionado. Una vez de eso, lo limpiamos cuando crean. Y acá podemos crear una create partición primaria. Ahí creamos la partición, la activamos, active, y el último paso sería format, fs igual ntfs quick, que sea formato rápido. Le damos enter y el disco se va a formatear. En este caso no lo vamos a volver a repetir porque ya se formateó y en este caso desaparecieron los dos discos. ¿Y por qué desaparecieron los dos discos? Porque al seleccionar y crear una partición, el disco
digamos, ya se revirtió y quedó sin, digamos, sin los formatos. O sin las letras asignadas también quedan. Entonces podemos corroborar acá en administrador de discos. Y que vamos a corroborar que como se creó una partición nueva, entonces quedó, claro, como les decía, quedó sin letra. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos eliminar el volumen, que es un error usual que pasa con las particiones al momento de. Le damos nuevo volumen, siguiente, y como decía, el archivo PDF. La primera N de 2 GB. 2 GB son 2048 megabytes. Entonces le damos acá. Era N. Lo vamos a dejar ahora en NTFS automáticamente para no tener el mismo problema. Disco N. Y finalizar. Y el resto del espacio lo vamos a nuevo volumen simple. Damos siguiente. El resto del espacio lo asignamos. Y a eso le vamos a dar la letra M. Entonces seleccionamos el volumen M. Siguiente. Le vamos a poner acá M. Siguiente, finalizar. Dentro de estos dos volúmenes vamos a crear carpetas. Esas carpetas son las siguientes. Carpeta datos en N. Creamos clic derecho, nuevo, carpeta, datos. Y en el M, disco M, vamos a crear otra carpeta llamada datos 2. Datos 2. Dentro de esta carpeta se le van a asignar permisos específicos a los usuarios. Se le va a dar de editor, solo lectura, Rubius, modificar. Por ende nos vamos acá a la máquina virtual. Clic derecho a la carpeta, propiedades, seguridad, compartir, uso compartido avanzado, compartir esta carpeta, vamos a dar los permisos. Aquí podemos quitar o agregar todos los permisos que queramos. Entonces aquí, para hacer el ejemplo más claro, los vamos a quitar todo. Entonces vamos a agregar a Rubius, y que el usuario era solo lectura. No, Rubius era modificar o cambiar. Para poder modificar tiene que cambiar y tiene que leer. Aplicar, aceptar. El otro usuario es el grupo, perdón, es el editor. Editor, como se fija acá, dice solo lectura. Y acá hay un error de escritura, ya que dice al grupo edición darle control total. Al ser editor, miembro de grupo, en este caso aquí no tiene muchos permisos, pero aquí este grupo tiene todos los permisos. Este usuario automáticamente hereda los permisos de acá y por ende también va a poder editar. Así que ojo con eso. Hay que fijarse bien al momento de compartir permisos, etcétera, para que fijarse que los miembros del grupo tengan los permisos o no, ya que Windows trabaja con herencia en los permisos. Entonces, como les decía, editor solo lectura, leer, como dice acá, y en este caso edición, que es el nombre del grupo, control total. Control total significa que puede leer, modificar, eliminar, etc. Entonces aquí aplicamos, aceptamos, aplicar, aceptar y aceptar. Y ahí la carpeta quedaría compartida.
Ese es el punto 11. El punto 12, que lo vamos a dejar para el final, sería modificar, en este caso, el acceso al panel de control con el comando gpedit. ¿Por qué lo vamos a hacer al final? Debido a que vamos a hacer otros pasos, necesitamos que no nos quite el acceso ahí todavía. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El disco... perdón. Entonces vamos al punto 13. El punto 13 dice agregar, acá es un disco, según lo dicho en clase, de 35 GB. Debido a que el volumen 10 y 5, el resultado de la suma son 35 GB. En este caso se crearon, como decía, en la máquina virtual, se creó el disco de 35 GB. Y en este caso, para, digamos, crear los volúmenes, se hace lo siguiente. Y que hay un cierto error en la máquina virtual que puede permitir no hacerlo. Entonces nos vamos a administrar, administración de disco, y acá aparece nuestro disco de 35 GB. ¿A qué me refiero que esto genera un cierto error? Debido a que los discos por defecto son básicos, no permite crear particiones como volumen simple, volumen seleccionado, distribuido, reflejado. Desconozco la razón oficial, pero creo que en VirtualBox no permite hacer esto. Por ende, como las instrucciones aquí solo que se llevó a cabo fue que se repartió en cada volumen de 10 GB y de 5, se dejaron todos los discos en NTFS y no se pudo acceder, no se pudo dejar como simple seleccionado y distribuido, debido a que el disco tiene que ser dinámico, disco que se convirtió, aquí se le hace clic derecho y se convierte a dinámico, pero al momento de poder darle volumen y poder darle ese volumen simple o distribuido, la máquina virtual no lo permite. Por eso así que se dejó en consideración ese tema y se particionaron según lo que se solicitó. 3 particiones de 10 GB y una de 5. Además, se solicita que el disco sea M de 10 GB. Pero acá en el paso número 9 también un disco es M. Y Windows no permite crear dos discos con la misma letra. Así que se le asignó otra letra. Que fue que se asignaron F, H, R y L. Son el paso. ¿Y qué otra cosa más que nos quedaría? Y el último paso, que se va a mostrar cómo se hace, pero no se va a llevar a cabo debido a los problemas de conexión a internet, es el punto 14. Que el punto 14 es instalar en Microsoft Office en el sistema operativo anfitrión. ¿Cómo se hace esto? Además que el Office ya se encuentra instalado en mi computador anfitrión. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos al internet. Vamos a ir a la página de Santo Tomás. Vamos a entrar por otro navegador. Santo Tomás. En un momento con problemas técnicos. Vamos a pausar la grabación mientras corregimos eso. Ahora nos volvió el internet. Entonces vamos al internet para instalar el Office. Vamos a la página de Santo Tomás. Intranet. Ya. Ahora se corrigieron los problemas técnicos de internet. Entonces vamos a la parte de correo electrónico Santo Tomás. Como les decía, el paso permite o indica que se instale el sistema
de Windows, o sea, perdón, de Office en el computador anfitrión. Como Office yo ya lo tengo instalado en mi computador, solo vamos a mostrar cómo se, digamos, se descarga el instalador. Como le decía acá. Iniciamos sesión en la intranet. Dentro del intranet nos vamos a la parte de correo. El correo tiene la opción de instalar Office. Y aquí instalamos las aplicaciones de Office, tales como Word, Excel, PowerPoint, Skype, etc. OneNote, OneDrive, Outlook, Access. Entonces aquí vamos a cancelar, ya que una vez que se descarga el archivo, solo le damos clic al setup y se instalará la aplicación. Y por último sería dejar las aplicaciones de Office, de Word, de PowerPoint en el escritorio como acceso directo. ¿Cómo podemos hacer eso? Podemos hacerlo de muchas maneras. Podemos ir a Inicio, a Word, le hacemos clic derecho, vemos la ubicación del archivo y aquí nos muestran todas las aplicaciones de Office disponibles. En este caso, Word, Excel y PowerPoint. Seleccionamos las tres, clic derecho sobre la aplicación y le ponemos enviar al escritorio. Y aquí dice crear acceso directo. Entonces las aplicaciones quedaron aquí. Una vez que se haya instalado la aplicación y hayamos podido dejar las aplicaciones de acá en el escritorio remoto como acceso directo, solo tenemos que abrir la aplicación y aquí nos va a pedir ingresar las credenciales. En este caso yo ya tengo las credenciales activadas, ya que este computador tiene Office, que podemos ver. O aquí la cuenta, que dice que el producto está activado. Pero en caso de que no tengamos la Office activado, podemos activarlo con la cuenta de Santo Tomás. Por eso aquí, en este caso, nos pide iniciar sesión. Iniciamos la sesión con la cuenta del correo electrónico de Santo Tomás. Y nos va a dejar el Office activado, que es la versión de Office 365. Volviendo a los puntos del PDF, nos quedaría solo pendiente el punto número 12, que viene siendo ocupar el comando gpedit e impedir el acceso al panel de control. Entonces, y también quitar los menús de juego del menú de inicio del usuario editor. ¿Cómo se hace esto? Nos vamos nuevamente a la máquina virtual, a inicio. Para quitar los juegos puede ser acá. Pintamos ahí, dice control parental, seleccionamos el usuario editor y aquí dice juegos. Editor puede jugar juegos y aquí le damos que no. Para quitar el acceso al panel de control y ocupar el comando gpedit, vamos a inicio, o también podemos ocupar la tecla Windows R y aquí ocupamos el comando y se ocupó el comando gpedit. Entonces le damos enter y aquí nos va a desplegar esta pantalla. Tenemos la opción de configuración de equipo y configuración de usuario. Entonces nos vamos a configuración de usuario, plantilla administrativa, panel de control, y aquí dice prohibir el acceso al panel de control. Entonces solo seleccionamos, hacemos doble clic, y aquí dice no configura habilitada y deshabilitada. Si se fija dice prohibir el acceso al panel de control. Entonces seleccionamos, le damos habilitada, aplicamos, aceptamos. ¿Y qué va a pasar ahora? Nosotros no vamos a tener acceso al panel de control. Ni nosotros ni el usuario editor. Entonces si buscamos panel de control, no podemos acceder ya que se bloqueó. Eso es lo que se busca según ese comando. No permite entrar a través de ahí. Tampoco por la consola del CMD. También nos tira ese mismo error. Dicho esto, todos los pasos de la prueba se realizaron correctamente. Así que por mi parte, solo me despido y le deseo
Que tenga muy buenas noches, profesor.